Y bueno, estamos en un proceso de transformación profunda en nuestras ciudades y la transformación de las ciudades tiene que ver con muchísimas cosas y en muchas de ellas tiene que ver la arquitectura. Todo marzo hemos estado hablando de los temas de ciudades, de desarrollo inmobiliario, de vivienda, buscando aterrizarlo en algunos momentos en los temas de perspectiva de género, porque la perspectiva de género no únicamente habla de darle mejor espacio a las mujeres, sino en realidad es un gran llamado a la inclusión para que pensemos que así como debemos compensar las desigualdades que hemos provocado en las mujeres, también hay muchas desigualdades que como sociedad hemos provocado en adultos mayores, en gente con alguna discapacidad, en muchísimos grupos que hemos hecho vulnerables. Entonces, hoy platico con una que aparte que es una gran especialista, una gran arquitecta mexicana, es una arquitecta mexicana con un profundo sentido social que tiene mucho que decir de estos temas. Tatiana Bilbao, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Hola Horacio, qué gusto, me encanta y el tema es fundamental. Estoy muy honrada y muy contenta de estar hoy con ustedes. Pues fíjate que el tema sé que es tu mero mole, porque el tema de la arquitectura, a veces los arquitectos al principio caemos en la tentación de que se trata de hacerlo bonito, después vamos cayendo en que se trata de hacer lo necesario y de pronto vamos viendo que así como esto de las desigualdades, siempre que se habla del piso parejo, pues no existe el piso parejo, existe el piso parejo para los que tienen la posibilidad de haber nacido o desarrollado en un privilegio. Hay muchas otras gentes que tienen una serie de desventajas de todo tipo, no hablamos de la gente que tiene una discapacidad, y que de pronto llegamos con la arquitectura y vemos edificios que no tienen rampas, vemos puertas que no tienen el ancho, vemos muchísimas cosas que nos habla de que aún queda mucho por hacer a la hora de entender la arquitectura y la planeación como un proceso de equidad. ¿Tú qué me dices? Sin duda, la verdad es que yo creo que de entrada lo que dices, la arquitectura se ha entendido, sobre todo creo que en un escalada rampante en los últimos años, de los noventas y los dos miles, en donde la arquitectura se entiende como ese espacio que tiene que ser bonito, ¿no? Que además se ha utilizado como una herramienta para establecer distintas convicciones políticas o mercantiles. Y pues se ha olvidado que la arquitectura provee de una forma esencial de cuidado para el cuerpo. Sin la arquitectura no podemos habitar este planeta, ¿no? Somos seres humanos que requerimos de esa capa que nos protege, que nos medía. Yo siempre me gusta mucho usar la palabra mediación entre nosotros y nuestro propio ecosistema. Pero además, como seres humanos, hemos demostrado que no nada más es un techo, ¿no? O sea, no necesitamos nada más esa capa física, sino que esta necesita sostener nuestra vida de una forma mucho más integral. Y no solo sostenerla, sino permitirnos crecer y realmente desarrollar todos nuestros potenciales, todas nuestras características, todo lo que nos caracteriza como especie, ¿no? Entonces necesitamos plataformas que nos sostengan, que medían entre nosotros y el ecosistema, pero que nos permitan crecer en todos nuestros sentidos. Y sin duda la arquitectura ha limitado esa capacidad porque está al servicio ya sea del poder, de la política, del capital, o del hombre blanco privilegiado en la ciudad, sin ninguna duda, ¿no? Entonces hay muchas discriminaciones que se hacen. La arquitectura discrimina por definición, porque justo hace eso, ¿no? Limita la posibilidad del entorno de entrar, ¿no? O de alguien más, pero si le sumamos a todo eso las capas culturales, históricas, políticas, sociales, económicas, pues discrimina en demasía. Y sí, la ciudad de hoy está construida para el hombre blanco privilegiado que tiene un empleo fijo y de alguna forma pues privilegiado, ¿no? En general. Y se olvidó que la ciudad está ahí porque la necesitamos, porque somos seres además interdependientes. Entonces, la ciudad está ahí diseñada para que te vuelvas más eficiente para producir. Pero en realidad la ciudad existe porque nosotros nos necesitamos para sobrevivir. Somos seres interdependientes. Entonces, en el momento que entendemos la ciudad desde ahí, desde la interdependencia, la ciudad tendría que estar diseñada desde una forma muy distinta, en donde sí cabríamos todos.
Y una de ellas es pues desde la perspectiva de la mujer, que sin duda, como dices, al abrir la palabra, ¿no? A que la ciudad está diseñada para la mujer, se abren muchas avenidas para la ciudad que no está diseñada para todos y todes y todas en ella, ¿no? Sí, y fíjate que a veces, como tú decías, la arquitectura es un poco exclusiva por naturaleza, ¿no? Trabajas en ocasiones para un cliente y en muchas ocasiones los arquitectos y arquitectas trabajan mucho para un cliente que puede ser individual, una casa que por lo general quien paga arquitectura pues tiene recursos. Pero para empezar, pues tiene forma de tener un terreno, de construir una Ujú. casa, de pagar a un arquitecto. Y si es un arquitecto bueno, pues es más caro, evidentemente. Entonces, es excluyente por naturaleza. Sin embargo, en muchas ocasiones los arquitectos, como es tu caso, tienen oportunidad de incidir en el espacio público o en obras que siendo privadas están abiertas a la gente y ahí sí que tienen forma de transmitir un mensaje, de cumplir una función y de lograr que la arquitectura signifique mucho más que cuatro paredes bonitas, porque, a ver, si hacemos arquitectura solo por ser bonita, estamos haciendo escultura, ¿no? ¿Tú qué Total. piensas de esto? ¿Qué piensas del papel que tendríamos que tener al momento de transformar la forma en que habitamos? Porque, a ver, incluso si alguien hace una casa bonita en una zona urbana donde la gente camine y la pueda por lo menos ver, a fin de cuentas sí está mandando un mensaje, pero ¿cómo se puede lograr que la arquitectura sea un mensajero de esta nueva etapa de entender las ciudades que tenemos que asumir? A ver, yo creo profundamente que cada pieza que se inserta en un contexto está haciendo ciudad o entorno, ¿no? Está creando su propio entorno. Aunque estés haciendo una casa privada, aunque estés haciendo un baño, la manera en la que ese lugar se relaciona tanto con el cuerpo de la persona que lo usa como con su entorno, está construyendo el entorno, porque es la suma de casas bonitas hechas por arquitectos crea barrios y los barrios crean ciudades y eso es la ciudad, ¿no? Entonces, cada acción física que nosotros hagamos como arquitectos, urbanistas, ciudadanos, etcétera, en la ciudad, que la construyamos, estamos construyendo la ciudad. Sí, el muro que pones de la casa, como dices, ¿no? Hacia el que va paseando por afuera, pues está construyendo la relación de ese ente con el otro. Entonces la arquitectura sí tiene un rol muy importante y sí tiene un poder muy grande, ¿no? Hay gente que dice, ay, Tatiana, eres muy inocente, la arquitectura no tiene tanto poder. ¿Cómo? La suma de la arquitectura es la que hace nuestro entorno, define nuestra vida, construye nuestras relaciones, permite todas nuestras posibilidades o las impide. Entonces, pues sí es muy importante que desde ahí lo pensemos. Pero yo creo más profundamente lo que dijiste, ¿no? La arquitectura no es escultura, o sea, y se ha entendido como escultura porque se le ha olvidado la capacidad tan fundamental que tiene de cuidarnos y sostenernos en este planeta. Como dije, sin ella no podemos existir. Entonces, si no la pensamos desde su función más fundamental, pues se vuelve una escultura en donde lo que hace además es bastante eh, maquiavélico incluso, ¿no? Porque al pensarlo como una escultura, pues elimina la capacidad de cuidarnos en muchos sentidos. No que al revés no sea, si se piensa como una capacidad más de cuidarnos es que sea bello, porque eso nos enaltece nuestra vida y nos permite desarrollar otras de nuestras múltiples capacidades y necesidades que tenemos. Entonces yo no creo que al revés esté mal, sino el principio, empezar por ahí es donde no funciona, ¿no? Y fíjate que además hay momentos económicos complejos. En este momento que la inflación pegó después de la pandemia y vemos muchas cosas, hace algunos años, te acordabas que los arquitectos, estudiantes de arquitectura, siempre estaba la broma de que en una esquina que no sepas qué hacer, pues pones una maceta. Y ahora resulta que los espacios se han reducido por tema económico. Vemos que la necesidad de viviendas no es que la gente quiera vivir en casas chiquitas, es que la realidad económica que hace que la gente es lo que pueda pagar nos hace entender diferente la vivienda. Tú has sido muy crítica con todos los temas relacionados con vivienda, precisamente por esto, cómo lograr que entre todo un montón de cosas, la arquitectura incluida, la pongamos al servicio de la sociedad para dar respuestas más adecuadas. Y dentro de los más adecuadas, una constante que siempre decimos los arquitectos es que, caramba, si las casas van a ser X miles de casas,
cuesta lo mismo hacerlas feas que hacerlas bonitas en ocasiones cuesta menos, y es un trabajo del arquitecto lograr la eficiencia en costos que permita que sea un mejor producto. ¿Tú qué me dices de esto, de este momento tan complejo donde tenemos que, como sociedad, reconocer que nuestro estilo de vida ha cambiado? No es que nos tengamos que acostumbrar a vivir en menos metros, es que los estilos de vida han cambiado, también eso hay que entenderlo. A ver, hay muchos factores aquí y la respuesta evidentemente no es lineal. Es muy complejo el asunto. Yo creo que uno de los factores y de los problemas fundamentales que debíamos de atacar primero es que la vivienda se volvió un commodity. Con todo y que la vivienda es un derecho declarado por la Unión de Naciones, las Naciones Unidas en 1946. También se declaró como un derecho constitucional en México en 1917. Al volverlo un commodity, se vuelve un contradictorio contra el derecho, ¿no? Es muy difícil llegar a ese lugar. Es muy complejo el tema también, o sea, ha habido muchas maneras de responder a hacerlo como un derecho, y hay otro sector que empuja por regresar a pensar que al hacerlo un commodity y entrar en un esquema de mercado puede entonces proveer el derecho. En fin, es muy complejo, no es, otra vez, no lo vamos a poder desmembrar en este momento, pero creo que ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? En el momento en el cual encontremos la capacidad de regresar a la idea de que esto es un derecho y no puede ser un commodity porque no se puede otorgar de la misma forma, entonces a lo mejor empecemos a avanzar, ¿no? El otro tema es que evidentemente cada vez somos más, ¿no? En el planeta, y cada vez cabemos menos y nos necesitamos el uno el otro para existir. Entonces, ¿qué pasa? Que estos centros urbanos se están densificando de manera rápida y de manera importante, y entonces pues sí, cada vez hay menos espacio para que todos los que somos, que cada vez somos más, quepamos, ¿no? Eso es una cuestión directa, práctica, rápida, aunado a que si está ligado a una cuestión de mercado, en donde además, por ejemplo, no solo es que no quepamos, es que vale más los metros cuadrados construidos que las personas que pueda sostener, ¿no? Entonces, hoy lo que está pasando en la mayor parte de las ciudades, grandes capitales, ciudades cosmopolitas, es que los centros están vacíos, están ocupados por el capital, ¿no? Son unos excelentes bancos, y que no proveen de nada más que dinero, y no hay habitación, ¿no? Y esto está pasando en Londres, en Nueva York, en México, en la Ciudad de México, en todos lados en donde el capital está adquiriendo todos estos inmuebles y construyendo todos estos inmuebles en los centros que están los centros más servidos, más conectados, las mejores ubicaciones, y que hacen estacionar ahí su capital. ¿Y quién vive ahí? Nadie, ¿no? Entonces, pues eso, todos esos factores son lo que están haciendo que cada vez más vivamos en, yo digo, realmente, es una palabra muy fea, pero es real, peores condiciones. No, bueno, pues, es un hecho, es un hecho. Ahora, dentro de esas condiciones hay formas de vivir mejor. O sea, la realidad, como tú dices, estamos hace muchos años que estamos huyendo de una crisis de vivienda que ya está. Desafortunadamente, aunque tenemos la lectura ya de muchos años, como que no se acaban de tomar las decisiones contundentes, y no se acaba de reconocer que esas acciones contundentes tienen que venir de los gobiernos a través de planeación urbana, porque a veces, fíjate que es muy simpático cuando se quejan únicamente de las mafias inmobiliarias, que seguro tienen lo suyo, pero todo lo que se hace en las ciudades tiene que ver con regulación y con política pública. 100%. Yo no creo que haya otra manera, si no existe una regulación más fuerte, ¿no? O sea, hemos dejado la regulación otra vez al servicio del mercado y no al servicio de la gente. Y el gobierno está para el servicio de la gente, no para el mercado, ¿no? Es como el gato que se muerde la cola, porque entonces el gobierno ha pensado, bueno, pero es que si lo dejo al mercado voy a tener más oportunidades para ofrecer más a la gente. Pues no, porque el mercado siempre se va a llenar para sí mismo.
¿no? Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que hace muchísima falta entrar en un esquema otra vez de mayor regulación para poder establecer mejores mecanismos para eso. Y bueno, dirigiéndolo al tema de género, porque creo que me parece fundamental, creo que otro de los problemas, o sea, hablamos de qué problemas hacen que hoy vivamos de peor manera, ¿no? Y creo que otro es que hemos entendido a la vivienda como ese lugar que está al servicio de la producción, ¿no? Incluso en la ley está definido como el lugar de descanso. Y eso no es cierto. La vivienda es el primer lugar de trabajo en muchos sentidos. En primera instancia, porque ahí es donde se hace el trabajo más importante que hoy desafortunadamente no está reconocido ni remunerado en la mayoría de los casos, que es el trabajo reproductivo. Es el trabajo que todos necesitamos hacer para existir. Lavar platos, lavar ropa, dormir bien, cuidar a niños, cuidar a ancianos, cuidar a gente que tiene otras capacidades, cuidar a enfermos. Y todo este trabajo lo necesitamos para existir, para poder producir. Entonces, ¿qué se necesita primero? Ese trabajo. Y ese trabajo se hace en la vivienda, está escondido en la vivienda porque tampoco está reconocido, incluso en la ley mexicana de vivienda, la definición de la vivienda, esos espacios donde se hace este trabajo se llaman auxiliares, ¿no? La vivienda es el lugar de descanso, está escrito así, y los espacios de trabajo son auxiliares como los corredores, o los baños o las cocinas. Son los lugares más importantes, ¿no? Entonces, creo que si entendiéramos la vivienda desde el proceso de reproducción, la vivienda, uno, tipológicamente sería distinta, y dos, crearíamos un servicio mucho más sostenible, incluso con mejores condiciones para todos para habitar, y luego podemos producir. Y punto número dos, la vivienda tampoco es el lugar de descanso, es para los muy privilegiados en las zonas muy urbanas. Porque la vivienda no solo es el primer lugar de trabajo reproductivo, es también el primer lugar para el trabajo productivo en la gran mayoría de la gente, ¿no? La señora que vende los tamales los hace en su casa, la señora que corta el pelo la corta en su casa, el señor que trabaja de carpintero lo tiene en la parte de atrás de su casa, ¿no? Las granjas, o sea, todo el mundo rural tiene su trabajo productivo dentro de la vivienda. Entonces, si empezamos a reconocer la vivienda como lo que es y empezamos a construir la vivienda tipológicamente, arquitectónicamente, con esto en mente, uno, va a ser muy distinta y dos, va a transformar entonces el entorno construido a ser un entorno que sostiene, que cuida y que luego entonces permite que cada quien produzca de manera incluso más, mucho más sostenible y productivamente, ¿no? Repitiendo la misma palabra. No, sí, y esto tiene que ver con la planeación de la ciudad. Por eso la perspectiva de género es muy importante, porque lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? O sea, hay avances, las mujeres han avanzado mucho. Digo, hoy, por ejemplo, tú como arquitecta sabrás que en las escuelas de arquitectura, yo no sé, pero es muy posible que ya sean más mujeres que hombres como estudiando arquitectura, es muy posible. Y es un hecho que en la práctica profesional las arquitectas mujeres están igual o mejor posicionadas que los hombres arquitectos. Entonces, eso me parece que es un avance muy importante. No en todas las carreras, en todos los sectores así, pero es un avance importante. El 40% de los créditos hipotecarios ya son tomados por mujeres, con todo y la desigualdad que implica de que seguimos manteniendo el tema de que por el mismo trabajo ganan un porcentaje menos, entonces seguramente tienen menos crédito disponible para comprar una casa. Ahora, hay muchos temas, y cuando se habla de ciudad, de pronto vemos que nos falta reconocer esa cultura de cuidados, ¿no? ¿Cómo ponerla como una parte importante en la ecuación al momento de planear la ciudad para que digamos, la línea de metro tal que viene de Indios Verdes a Ciudad Universitaria no es un trayecto recto para las mujeres, ni para los Total, hombres, pero fundamentalmente las totalmente. mujeres van haciendo escalas. Alguien decía, para un hombre su vida es una línea recta, ¿no? De la casa al trabajo y de regreso. Y para la mujer es un zigzag porque vas de la casa a la escuela de los niños, a hacer alguna actividad relacionada con el hogar, a la escuela de los niños y en algún momento a la casa. Entonces, y eso no lo ¿Y dónde está el reconoce. trabajo de las mujeres? ¿Dónde está el trabajo de las mujeres? No, claro, porque además luego es eso, ¿no? En muchos casos la práctica profesional cuando dicen es que voy a privilegiar el crédito del hombre, porque en el caso de la mujer es posible que tenga que tenga que
ser menos constante en el trabajo por el cuidado. Y eso es un tema que hay que cambiar culturalmente y que en la planeación de las ciudades hay que reconocer, porque esa planeación tendría que ayudar a compensar esas desigualdades, ¿no? Sin duda, a ver, yo creo que hay muchos temas en lo que dijiste. En primera instancia, sí hay más mujeres hoy en día estudiando carreras de arquitectura y es mi experiencia también en las escuelas que yo doy clases y sí hay muchas más mujeres practicando y sí eso está transformando, pero creo que es fundamental que entendamos que también es muy difícil a mí me costó muchísimos años empezar a trabajar como mujer, siendo mujer como mujer, porque una cosa es ser mujer y trabajar para alimentar el sistema patriarcal y otra es trabajar entendiendo el sistema patriarcal y resistiendo a él, ¿no? Que no es fácil y ¿No? no es fácil como llegar ahí. Por eso justamente ahora en una semana, la semana que viene, el 9 y el 10 de abril, tenemos un simposio en la Universidad de Yale, organizado por mí en honor al trabajo de Dolores Hayden, que fue una de las académicas, bueno, y retirada más importantes, con una voz importante en los 70s, 80s sobre la mujer en el espacio construido, sobre la mujer en la ciudad. Y porque incluso hoy en el 2026 no es un tema, ¿no? O sea, no se habla de esto en general. Entonces es muy difícil también para las mujeres transformar la arquitectura desde una perspectiva de género porque vivimos en un sistema que nos ha educado de cierta forma y pues no es fácil salirse, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Después, lo segundo, evidentemente los sistemas de transporte, como dices, están diseñados para ir del lugar de descanso al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la línea recta. Justo ayer vi un meme, un dibujito en algún caricaturista que desafortunadamente no voy a poder citar porque no lo vi, de el camino a lo mejor ya es el mismo, ¿no? Entonces está un hombre en el pie de una escalera eléctrica llegando al trabajo y una mujer en el pie de una escalera de normal con un niño, el otro, el portafolio, ¿no? Y hasta arriba el trabajo. Y a lo mejor los dos van a llegar, pero la mamá va a ir a dejar al niño 1, al niño 2, va a ir a la cita del doctor, ¿no? O el ejemplo, ¿no? Los dos papás trabajando, todos trabajan al mismo tiempo, eso ya no existe, pero bueno, supongamos, te hablan de la escuela y te dicen, el niño tiene fiebre, venga por él. ¿Quién va? La mamá. Aunque tengan el mismo trabajo, en el mismo lugar, ¿quién va a ir por el niño enfermo? La mamá, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso, ¿qué hace? O sea, la desigualdad se teje desde temas muy profundos, ¿no? Y por el otro lado, y voy a decir algo muy controversial, yo soy profundamente activista de que no hay y no debemos de perseguir la igualdad, debemos de perseguir la equidad de Claro. oportunidades. Pero la igualdad de trabajo no trabajamos igual, no somos iguales. O sea, desde el mismo sentido que, por ejemplo, no hemos aceptado a que las mujeres no tenemos la misma condición física ni la misma energía todo el mes como el hombre. El hombre puede trabajar en un trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes, en continuo, en condiciones normales, digamos, sin cierta alteración. Las mujeres tenemos un ciclo menstrual que cada 15 días cambia nuestro humor, nuestra sensación, nuestro malestar o nuestro estado físico de una forma radical, que es distinto. No es mejor ni peor, ni me estoy haciendo aquí la víctima de ningún tipo. A mí, la verdad es que además, por suerte, yo no soy de esas mujeres, pero hay muchísimas mujeres que en donde no pueden ni siquiera levantarse una vez al mes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar esas dos existencias, esas dos formas de existir para que haya igualdad de equidad de oportunidad y no igualdad de condiciones para trabajar porque no somos iguales, ¿no? No es igual una mujer que tiene que dar a luz que un hombre que tiene que cambiarle los pañales, no es lo mismo, o sea, no funcionamos igual y está bien, ni está bien ni está mal, es nada más simplemente distinto, ¿no? Sí, es naturaleza que de pronto, incluso siendo la misma actividad, si el hombre dice, bueno, yo voy a cambiar los pañales, lo asumimos diferente y lo hacemos diferente porque son diferentes habilidades, es una cosa biológica. Entonces, si Así es. hay un tema, ya no es solo la cultura,
sino decir, oye, es el clásico piso parejo, de que el piso parejo no existe, porque tenemos diferentes cosas. Entonces, oye, piso parejo, nos ponemos en la misma raya, tenemos la misma distancia, tenemos la misma edad. Usain Bolt me va a ganar por el triple de velocidad, ¿no? Así. Las No hay Olimpiadas es piso un buen parejo. ejemplo. Las Olimpiadas son un buen ejemplo. ¿Por qué no hemos estado luchando por competir contra los hombres? Porque no podemos. O sea, no tenemos la misma condición física. Y no es malo, ¿eh? O sea, No, no son no, que simplemente es vaya. distinto. Ahora, eso implica, hay cosas positivas, digo, por ejemplo, en tu caso, seguramente ha de ser algo positivo con todos los retos, pero por ejemplo, en Sedatu ya tenemos una titular que es mujer, en reuniones con su equipo de trabajo buena parte son mujeres, incluida la directora de vivienda, lo cual es un tema importante, y eso hace que los temas porque además son mujeres muy preparadas, que entienden todo el concepto de cuidados y de perspectiva de género. Entonces, poco a poco los conceptos van llegando, ya veíamos pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas de que el concepto ese tan etéreo de vivienda digna se eliminó y ahora fue sustituido por el de vivienda adecuada, que no es lo mejor, pero por lo menos tiene 7 conceptos claros que le ponen parámetros, ¿no? O sea, porque la dignidad, ¿qué significa? Puede ser bien subjetivo. En cambio, si le ponemos parámetros, ya hay forma de medirlos. Ahora, con todo, el ponerle perspectiva de género no es fácil, ¿no? Sí, en la parte si hablamos de vivienda, en la parte de las necesidades de la gente, crear esquemas de crédito que reconozcan ciertos aspectos de la mujer, que les den un poco de más acceso de crédito, considerando que en promedio ganan un poco menos que el hombre, que le den alguna continuidad, que le reconozcan diferente la continuidad laboral, porque la mujer sigue teniendo menos continuidad laboral que el hombre por un montón de factores, unos creados y otros, como tú decías, biológicos, ¿no? O sea, si hay las realidades que te va a ser muy pesado, en algún momento tendrás que faltar, ni modo, o tendrás que tomar diferente, y lo que tenemos que tomar como sociedad es entender que así somos, somos una sociedad. Por eso Sí. cuando se habla de que los 4 días de trabajo no está mal, no es, digo, obviamente tendremos que ver cómo logramos la productividad que permita mantener todo eso, que nos haga eficientes, pero eso a fin de cuentas va siendo reconocer nuestras realidades propias, culturales, biológicas, y de todo tipo, ¿no? Sin duda. A mí me parece que lo que dijiste además también hace falta remarcar que también la Constitución, el derecho constitucional decía que toda familia tenía derecho a tener una vivienda digna y decorosa y en el 31 de diciembre de 2024 lo cambiaron a toda persona y eso cambia también muchísimo la realidad, ¿no? O sea, eso de toda familia, pues que había hecho que quién es el patrón de la familia, pues el hombre, ¿no? Hoy en día ya hemos avanzado, como dices, hoy se dan al 40% de los créditos hipotecarios, pero el suelo, la propiedad del suelo, hoy en día todavía es muy mayoritariamente, no sé exactamente el porcentaje de hoy, pero me imagino que debe estar cerca de los 80-20, 80% de la propiedad del suelo es un hombre y el 20% es una mujer. Si es que ya avanzamos, porque hasta donde yo revisé era mucho menos. No, bueno, es que culturalmente me platicaban incluso en Sedatu de que había lugares donde a la hora de heredar el derecho sobre un ejido le daban absoluta prioridad al hombre. Y cuando Siempre, le daban pero es histórico, sí. y cuando le Y daban el derecho a la mundial, o mujer, sea, eso no es en sí, México, sí, eso es sí, 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 mundial. sí. Y cuando le daban el derecho a la mujer, ella tenía que llegar acompañada del esposo y el esposo le iba, o el papá o el hermano, y le iban diciendo si sí o si no y todo aquello, ¿no? Entonces, sí me Bueno, en parece muchos que, países hasta hace muy poco tiempo la mujer no podía tener una propiedad. Simplemente por ser mujer no podía ser dueña de nada. sí, bueno, y en estos momentos que se están viendo tantos temas de derechos humanos, tantos temas, cada vez que vemos los temas de derechos humanos, vemos que las debilidades se concentran en grupos muy específicos, ¿no? Y eso es una tristeza, porque ahorita que vemos que, y no por hablar de política, pero algún país de Medio Oriente donde las niñas tienen problemas serios para educar, me parece que es un tema difícil. Aquí sin que tengamos obviamente ni lejos esos problemas, pero sigue siendo no fácil para estudiar, ¿no? Cuando vemos todo esto de la movilidad social, los obstáculos de la movilidad social tienen que ver mucho con perspectiva de género, de que en muchos Totalmente. casos hay
pocas opciones de trabajo, pues el que se va a trabajar es alguno de los hermanos, otros se queda a estudiar, las mujeres quedan fuera de la ecuación. Se quedan a Entonces, cuidar, que es un trabajo que no está reconocido ni remunerado, pero tenemos que cuidar. O sea, entonces ahí está también el punto, ¿no? O sea, si todas las mujeres nos vamos a trabajar, porque también es la realidad. Hoy yo, yo estoy aquí gracias a otras mujeres que están cuidando lo que yo tendría que estar cuidando, ¿no? Porque no hay hombres cuidando ahí. Entonces, tenemos que entender que los cuidados, lo primero que tenemos que hacer es revertir el tema de los cuidados para que ese sea un trabajo para mí debería de ser el trabajo más importante y mejor remunerado de la sociedad, porque sin él no podemos existir, porque es el trabajo más fundamental para poder producir. Pero bueno, avanzaremos si es un trabajo reconocido, o sea, si podemos tener un salario por ello. Entonces, pues sí, cada quien tiene que hacer su tarea para que existamos, ¿no? Porque para que ese hombre vaya a trabajar, que tenga que salir, pues se tiene que quedar la mujer a cuidar. ¿Quién le lava la ropa? ¿Quién le hace de comer? ¿Quién, no? O sea, ¿quién lo cuida si está enfermo? Para que pueda ir a trabajar sano. ¿Y quién le cuida a sus hijos? Y a sus padres, y a sus ancianos, y a sus discapacitados, ¿no? O sea, poco a poco tendremos que llegar a un estatus donde reconozcamos que esos costos se tienen que cubrir y que tenemos que incluir eso dentro de los presupuestos, ¿no? Porque no se consideran, no se no están consideran. considerados. Entonces, como no ¿Sabes se que consideran, pues, no. El New York Times hizo un cálculo en el 8 de marzo del 2020? Hay un artículo del New York Times que hace un cálculo de lo que cuesta anualmente los cuidados en Estados Unidos, y es la suma de la suma del ingreso anual de las 23 compañías más fuertes de Estados Unidos. Eso cuesta a razón de 3 horas diarias por gente que hace cuidados, que no es toda la población, con salario mínimo, que se me hace corto. Entonces, imagínate, o sea, en realidad eso es lo que sostiene a la economía del mundo. Así nomás. Tatiana Bilbao, tú eres sin duda una de las arquitectas más reconocidas a nivel internacional, a nivel mundial. Eres una gran arquitecta mexicana, un orgullo del país y un referente cuando tenemos que hablar. Tú decías hace rato de que nosotros construimos la ciudad y en un círculo virtuoso la ciudad nos construye a nosotros. La ciudad define lo que somos, entonces como que tendríamos que entender mejor la responsabilidad que tenemos al modelar la ciudad, porque la ciudad que hagamos es lo que nos va a entregar como resultado. Vaya, si Sin construimos una duda. fábrica mal hecha, el producto saldrá mal hecho. Si la fábrica está muy bien planeada y todo aquello, el producto final será muy bueno. Ahora, pensando tú que tienes que además todo lo que digo es importante, porque tú tienes el privilegio de tener esa voz que puede ser escuchada. O sea, si eres una voz reconocida, decir Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana, está diciendo esto, tiene un peso. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en este momento cuando hablamos en el contexto internacional de una crisis de vivienda mundial, la falta de oportunidades, en el aspecto de inclusión, la falta de oportunidades para jóvenes, que puede hacer que los jóvenes tengan una visión diferente de la vida en el momento que se sientan excluidos de temas como la vivienda, por ejemplo? ¿Tú qué piensas de ese reto futuro? Pues a ver, justamente lo que acabas de decir, cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces, si empezamos a sembrar, ¿no?, esa semilla de hacer una vivienda que nos cuide, vamos a, en un futuro, llegar a un lugar donde habrá un entorno que sostenga nuestra existencia. Y hay ejemplos. Viena, la ciudad de Viena empezó a invertir en vivienda de calidad con conocimiento del sistema de cuidados pública, y hoy en día tiene el 60% del parque construido, es público, la mayoría es para renta, son rentas congeladas anuales, la mayoría es para sostener a la población que ya es clase media, y que tiene espacios asequibles para todo, de educación, de cuidados, de recreación, de cultura, etcétera, etcétera. Y yo una vez le hice la pregunta a la vicealcalde de Viena, que vino a hacer esa presentación a la escuela, y le dije, oye, sí, pero eso es Viena, ¿no? Me dice, sí, pero nosotros éramos así, como todas las ciudades del mundo, hace 100 años, hay que empezar. Y entonces en 100 años podremos tener algo así.
Sí, claro, se lleva tiempo. Ahora, a nivel política pública, incluso en México, ya se habla, decíamos, ¿no? Ya se habla de perspectiva de género, ya está la vivienda adecuada, ya está el derecho humano, porque hay que entender que como sociedad cambiamos. Y hace muchos años, cuando podíamos planear, cuando yo estudiaba, que decíamos es que la vivienda es para una familia y una familia es como los picapiedra, ¿no? Papá, mamá, dos niños, un perro y un coche. Eso era la familia. Y hoy de pronto vemos que tendríamos que entender las ciudades pensando para solteros, para Ojo, parejas sin esa hijos. era la familia que se imaginaron. Claro, Nunca claro, fue, nunca no, fue, no, ni es, ni será. pero es lo que veíamos en la imagen que nos vendían de la familia. O sea, obviamente Total. todo es Es la mucho que más diverso. quisieron construir para Ya, poder generar una sociedad adecuada a ello. ya cuando la realidad es que la sociedad salió del closet, nos dimos Exacto. cuenta de cuán tan diversa hemos sido como sociedad desde siempre. O sea, vaya, De desde siempre. siempre. O sea, no sé, todo lo que estamos viendo ahora no se inventó de 50 años para acá. O sea, en realidad siempre lo hemos tenido, nomás que de una forma inadecuada, con oportunidades para la gente, inadecuada con las respuestas de ciudad, con las respuestas de arquitectura, y hoy de pronto nos encontramos lo que tú dices, ¿no? Que las ciudades tendrían que pensar en cómo resolver el problema de la renta. Pues obviamente un camino es lo que se pretende hacer aquí, ya por lo menos se habla de eso, de crear inventarios de vivienda pública, ¿no? Para que haya vivienda propiedad del Estado, para muchas cosas, ¿no? Porque además hay segmentos donde el mercado no debiera intervenir, donde el mercado además no se va a meter por un tema de costos de viabilidad económica y donde sí necesitamos que haya viviendas. Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de esa posibilidad de que en México se transforme de fondo? Ya el Infonavit está construyendo bien, qué bueno, creo que es una buena salida. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que haya una política más fuerte para lograr modelos donde haya vivienda pública? Sin duda. Te digo, yo creo que tiene que venir otra vez, tomar el control desde el gobierno que sirve a la gente, sirviendo a la gente y no al capital, ¿no? Porque el capital no va a poder alcanzar este objetivo porque primero tiene la responsabilidad de perpetuar el capital, ¿no? Entonces el gobierno sí tiene que tomar estas riendas, Viena lo hizo así, es una cuestión que viene desde el gobierno, de la parte pública, la inversión tiene que venir de ahí, la vivienda tiene que separarse del hecho de ser un commodity. No puede el gobierno dejarle esta responsabilidad al capital porque el capital no tiene ese como objetivo. Y es así, no hay más. Para mí no hay de otro camino. No, y es muy lógico, ¿no? O sea, a nivel, vamos a hablar, a ver, el programa de políticas urbanas y políticas de vivienda, por un lado está la política pública y por otro lado está lo que puede hacer la sociedad a través del sector privado. Son cosas diferentes. El que tiene que cumplir los grandes objetivos y planearlos es el gobierno. Entonces, me parece que por ahí está el reto. Y bien, Tatiana Bilbao, tenemos una plática interesantísima, como siempre que tengo oportunidad de hablar contigo, muchos temas a futuros. Muchos. Pues vamos cerrando plática. ¿Algún comentario que dijeras para este momento, este momento que estamos pasando a nivel cultural para ver cómo transformamos en busca de ciudades más eficientes y que la arquitectura cumpla un papel? Sí, me parece fundamental que entendamos que la arquitectura nos cuida, que tiene ese papel en existir y que a partir de ahí debemos de pensar cómo entonces actuar. Muy bien, arquitecta Tatiana Bilbao, como siempre, gracias. Y bueno, ojalá que sigamos hablando de estos temas de inclusión, de estos temas de derechos humanos y de que la arquitectura cumpla su papel en esas batallas. Tatiana Bilbao, muchas gracias. Encantada de hablar contigo, Horacio. Muchas gracias a ti. Y bien, ahí lo tienen, la voz de una de las arquitectas más reconocidas a nivel internacional para decirnos su visión sobre inclusión de género, ciudades, viviendas y muchos temas más. Ahí nos encontramos.